Vamos a determinar si las series infinitas convergen absolutamente, convergen condicionalmente o divergen. Para revisar, una serie, la suma de una sub n es absolutamente convergente si la suma del valor absoluto de un sub también converge. Una serie, la suma de un sub n es condicionalmente convergente si es convergente. Pero la suma del valor absoluto de una sub n diverge. Volviendo a nuestro ejemplo, al observar la primera serie, observe cómo tenemos la suma de 1 dividido n, o 1 dividido por n al primero. Entonces, si aplicamos la prueba de la serie P, dado aquí, observe, si P es mayor que 1, la serie converge. Si P es menor o igual a 1, la serie diverge. Entonces aquí tenemos P igual a 1 y por lo tanto nuestra serie diverge. Vayamos y generemos algunos de los términos de la serie. Observe que cuando n es 1, tendríamos 1, más cuando n es 2, tenemos 1 2, más cuando n es 3, tenemos 1 3, más cuando n es 4, tenemos 1 4, y así sucesivamente. ¿Puede reconocer esto como la serie armónica, que a pesar de que los términos están disminuyendo, esta es una serie divergente? Entonces, por la prueba de la serie P, con P es igual a 1, que es menor o igual a 1. La serie diverge. Ahora eche un vistazo a la segunda serie infinita, que es una serie alterna. Observe cómo para esta serie, cuando n es igual a 1, tendríamos 1 negativo al segundo dividido por 1, que es 1. Y para el segundo término, tendríamos más, cuando n es 2, tendremos 1 negativo dividido entre 2, o negativo 1 2, por lo que podríamos escribir menos 1 2. Y luego, cuando n es 3, tenemos 1 negativo al cuarto dividido por 3, 1 3 positivo, y luego cuando n es 4, tenemos 1 negativo al quinto, dividido por 4, o menos 1 4, y así sucesivamente. Observe aquí, tenemos la serie armónica alterna. Entonces, debido a que tenemos una serie alterna, aplicaremos la prueba de serie alterna. Una cosa a tener en cuenta aquí es si tomamos el valor absoluto de la serie. Tendríamos las series armónicas dadas aquí, que sabemos que divergen, lo que significa que si esto converge, pero la prueba de series alternas solo sería condicionalmente convergente, porque el valor absoluto de esta serie diverge, lo que nuevamente vemos aquí para la serie armónica básica. Observe, para las series alternas, la parte no alterna, una sub n, sería igual a solo una dividida por n. Y ahora para revisar la prueba de series alternas. Si tenemos una serie en esta forma aquí, donde un sub n es mayor que 0, si el límite como n se acerca al infinito de un sub n igual a 0, y un sub n más 1 es menor o igual que un sub n, lo que significa que los términos no aumentan, entonces la serie alterna converge. Y nuevamente, para verificar la convergencia condicional o absoluta, determinaremos si la suma del valor absoluto de un sub n converge o diverge, que ya sabemos diverge. Entonces, para aplicar la prueba de series alternas, observará como un sub n es mayor que 0, y ahora tomaremos el límite a medida que n se aproxima al infinito de un sub n, que es 1 dividido por n, observe cómo este límite es igual a 0. Y ahora revisaremos para asegurarnos de que un sub n más 1 sea menor o igual que un sub n. Bueno, aquí los términos para un sub n son iguales a n, y observe cómo los términos están disminuyendo, y por lo tanto, un sub n más 1 es menor o igual que un sub n, y, por lo tanto, la serie converge mediante la prueba de la serie alternativa, pero nuevamente porque el valor absoluto de nuestra serie diverge. Como mostramos anteriormente, la serie alternativa es condicionalmente convergente. Entonces, vamos a resumir esto. Diremos, por la prueba de series alternas, la serie converge, pero como la suma del valor absoluto de un sub n, que es igual a la suma de un dividido por n diverge. Que conocernos por la prueba de la serie P. La serie alterna es condicionalmente convergente. Si la serie aquí fuera convergente, entonces podríamos decir que la serie alterna sería absolutamente convergente, pero en el caso, porque la suma del valor absoluto de un sub n es divergente,
tenemos una serie alterna condicionalmente convergente. Espero que hayas encontrado esto útil.